Hola a todos, gracias por estar aquí conectados y seguir escuchándome. Este es un episodio muy especial que quiero hacer y es gracias a que fue el mes de la madre y tuve la oportunidad de entrevistar a mi mami. Ella me dio las pautas para reflexionar sobre este viaje tan maravilloso que es la maternidad. Y por eso quiero cerrar esta temporada y esta etapa de mi vida diciendo que el rol más importante que yo desempeño dentro de todo lo que hago es el rol de mamá y es el rol que mejor quiero hacer. Mi mami me dio a mí el regalo de la vida y mis hijos me han regalado el propósito en ella. Este mes de mayo terminó mi segunda licencia de maternidad y debo admitir que pasaron cosas grandiosas que no pensé que fueran a pasar. Quizás ustedes no lo sepan, pero con mi segundo embarazo tuve depresión postparto y la ansiedad se me disparó a mil. Pero esto me ayudó a conectar con mis raíces, con la fe, con la creencia, la espiritualidad y avanzar en este proyecto de la TAMCare, el cual quiero y he trabajado por muchos años. Mis reflexiones aquí son para aquellas mujeres que están a punto de convertirse en mamá por segunda vez. Igual aplica también para mamás primerizas, pero como este es mi segundo hijo, quiero enfocarme en esas mamás que se están convirtiendo en segunda vez porque la vida vuelve a cambiar. Y aunque cada niño es diferente, hay cosas que ya sabemos y ese tiempo que antes usábamos para aprender todo sobre infancia y leer todos los libros de alimentación y de crianza consciente, bueno, todo lo que hoy en día, toda la información a la que podemos acceder, todo ese tiempo ya no lo tenemos que utilizar solo para eso, pero también se puede avanzar en otras cosas que nos propongamos como mamás. Y me quiero enfocar en dos cosas que me parecen a mí muy importantes que se nos olvidan y que salieron para mí a través del podcast que hice con mi mami, del episodio que hice con mi mami. Reflexionar un poco sobre los ingresos pasivos, el crecimiento personal y el apego seguro. Con respecto a la TAMCare, quiero que sepan que en estos 12 meses de licencia de maternidad avancé más de lo que había avanzado en 5 años. Logré llegar a muchas personas, tengo clientes de todo el mundo. Algo que me hace muy feliz es que pude llegar a mentees, que son mis principal motivo por estar aquí, personas que en algún momento, como yo, tuvieron un sueño y lo quisieron hacer realidad. He logrado a través del canal de YouTube y de este podcast, he logrado llegar a gente en toda parte del mundo. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Estos espacios han sido maravillosos, estos espacios de comunicación como YouTube y Spotify. También en estos 12 meses leí aproximadamente 10 libros, 3 de negocios y 7 sobre neuropsicología enfocada a la infancia, porque desde que me convertí en mamá me he vuelto una apasionada en entender cómo funciona el cerebro y en entender cómo podemos ayudar a que nuestros niños crezcan siendo resilientes. Entonces, quédense hasta el final porque les voy a compartir muchos tips que puede que a ustedes les ayuden en su licencia de maternidad si son mamás por segunda vez. Este mensaje es para las mamás. Ustedes conocen el término meal prep. Bueno, en este aspecto, en este caso es un mamá prep, lo denomino yo, un mamá prep. Y aquí quiero que ustedes se concentren en dormir, en comer y en crear calendarios y sistemas, calendarios en Google, que les ayude a organizarse. Y mis consejos son para las que quieren tener fuentes de ingresos estando en casa o reinventarse después de ser mamá. Entonces, lo primero que hice yo fue empezar a leer un libro sobre algo que quería aprender y era cómo digitalizar mi negocio, cómo poderlo hacer crecer, y lo hice antes de mi bebé naciera. Lo hice en el último mes del embarazo. Yo leí un libro que se llama She Means Business, del cual tengo un review en LinkedIn que los invito a que lo lean si están interesados, está en inglés, pero a mí ese libro me ayudó muchísimo. Sin embargo, lo leí antes de tener a mi beba. Lo que hice yo, por ejemplo, fue juntar mis vacaciones antes de salir a mi licencia de maternidad. Y ese tiempo antes de tener a mi bebé lo utilicé para dormir, para comer bien, para pasar tiempo con mi primer hijo, porque cuando nace el segundo ya, chao, ese tiempo se pierde, se va. Y también lo utilicé para hacer mucho meal prep. Y cociné demasiado, cociné proteína, porque la proteína es muy importante. Ustedes más adelante me lo van a agradecer, pero es hora de empezar a tomar colágeno. El colágeno es su aliado. Y el pollo y la carne, el caldo de huesos tiene un colágeno que ustedes no se imaginan, a montón. Entonces, aprovechen ese tiempo antes de dar a luz para hacer ese meal prep y mucha proteína en la nevera que les va a servir en esa recuperación del posparto.
También otra cosa que hice fue hacer una lista de las tareas de mi proyecto y las dejé en un lugar que las iba a recordar. Por eso al principio les decía, creen calendarios en Google. Yo creo un calendario en Google con todas las actividades de la TAMCare y también incluí cosas de cuidado personal. Para mí es muy importante el autocuidado porque pienso que si yo estoy bien, puedo brindarle un cuidado de calidad a mis hijos, a mi esposo, a mis pacientes y a mis mentees. Entonces, dentro de mi calendario de Google, también yo incluí esas actividades que tenían que ver con mi cuidado personal. También cosas que me iban a mí ayudar en mi crecimiento personal y profesional, videos que yo iba a ver, los podcasts que iba a escuchar y los libros que iba a leer. Yo soy muy cuadriculada en ese sentido y me gusta mucho la planeación y estar muy organizada, entonces escribí todo lo que yo quería hacer. Pero lo hice, como les digo, lo hice en ese último mes del embarazo, que es cuando estamos súper pesadas y no queremos movernos. Había días en que, claro, mi hierro estaba muy bajito, entonces yo estaba muy somnolienta, no quería moverme, entonces aprovechaba para escribir muchísimo y escuchar muchas cosas. Y eso fue lo que hice, fue como ese map prep antes de que naciera mi bebé. Entonces, boom, nació mi beba y fueron los 4 meses más intensos de toda mi vida. Aquí quiero decirles que apenas tengan su bebé, tómensela con calma, tranquilas, van a pasar. Los primeros 4 meses del posparto son muy intensos, todo es diferente, es más retador, es más agotador. Si ustedes tienen ayuda, por favor, úsenla. Si no tienen ayuda, respiren profundo, respiren hasta 30.000 y empiecen a crear sistemas que se acomoden a la dinámica de sus familias. Hay muchas personas opinando, muchas personas que utilizan varias clases de ayuda, pero pienso yo que cada familia necesita buscar un sistema que le funcione. Eso fue lo que hice yo. Yo aquí creé sistemas en la casa que sabía que en algún momento iba a delegar. Cosas tantas como, por ejemplo, hacer la compra en línea, los días que íbamos a hacer la compra en línea, el día que se iba a hacer toda la preparación de la comida, las actividades con los pequeños, incluso hasta los días en que se iba a lavar la ropa de los niños y de los adultos, los días en los que teníamos derecho de comer comida chatarra y las horas en las que yo iba a salir a hacer ejercicio. Todo está sistematizado y esto es porque a mí me ayuda mentalmente a quitar esa carga de mi cabeza de uno tener que pensar que voy a cocinar, tener que pensar qué nos vamos a poner, tener que pensar qué vamos a hacer con los niños. Todos estos sistemas a mí me ayudaron y yo los hice a través de mi calendario de Google. Creo que yo hice un artículo en LinkedIn donde hablo un poquito más de eso. Si están interesados, lo pueden leer allí. Y a mí los sistemas me han ayudado y han sido una salvación. Yo aquí, por ejemplo, no tengo mucha ayuda gratis y la ayuda que tengo es paga y es una amiga muy querida que ella viene a ayudarme a organizar la casa cada 15 días. Pero esto, pues a ella se lo pago porque es una forma de generar sus ingresos. Ella también es mamá migrante aquí en Inglaterra, entonces, una forma de ella hacer dinero adicional es ayudando a otras mamás, pero nos apoyamos mutuamente, yo la quiero muchísimo y eso es lo que hace ella. Viene a mi casa cada 15 días a ayudarme un poco a organizar y hacer las cosas que yo no hago. Pero si ustedes tienen ayuda, cualquier tipo de ayuda que tengan, cójanla, no se limiten a no tenerla. Si ustedes deciden lactar, que fue mi caso, antes de sentarse con el bebé, asegúrense de tener todo a la mano. Una botella con agua, mucha agua, una barra de chocolate negro, dark chocolate, porque eso ayuda muchísimo con la salud mental. También maní, los audífonos, un libro que ustedes quieran leer y pues en mi caso yo tengo un Kindle que afortunadamente mi esposo me lo regaló. Esto es otro consejo si ustedes tienen la posibilidad de pedirle algo al papá, al donante. Es eso, que les regale algo que les vaya a ustedes a servir. En este caso, el Kindle me parece una muy buena opción, pero bueno, ustedes piden lo que ustedes quieran. Y cuando estén dispuestas a sentarse a lactar, busquen un sitio que esté cómodo, que ustedes estén ahí sentadas cómodas y que tengan el cargador del teléfono cerca para que ustedes puedan cargar su teléfono si se les descarga. Mis primeros 4 meses del posparto los pasé en el sofá 24/7 porque mi beba tuvo cólico y reflujo, así que no la podíamos acostar. Y aunque en ese momento para mí fue muy difícil, agradezco ese tiempo porque me sirvió para leer y escuchar podcast. Consumí muchísima información. Como les dije al principio, yo leí 10 libros y bueno, eso fue gracias a que decidimos dar lactancia a libre demanda. Entonces, para las que están lactando o las que han lactado o las que piensan lactar, eso es lo que pasa cuando uno está lactando. Son 10 sentados pensando, pensando, pensando y por eso yo utilicé ese tiempo para leer y escuchar información que yo quería aprender.
Y también me prometí no gastar dinero en Amazon, así que me puse a consumir todo este tipo de información. De allí nació la idea de querer estar más cerca y de mis hijos, de poder estar en casa. Así que todo este contenido que yo escuché y que yo leí habla más que todo sobre el apego seguro, el rol de la mamá en el hogar. Y bueno, pues claro, yo también quiero crecer profesionalmente y ser económicamente independiente, pero para mí lo más importante es darle a mis hijos las herramientas que ellos necesitan para ser resilientes. Y según la literatura, la primera herramienta son los primeros 3 años de vida donde ellos necesitan estar con su mamá la mayoría del tiempo. Yo he escrito varios reviews de los libros que yo he leído sobre este tema en mi perfil de LinkedIn. Si ustedes están interesados, nuevamente los invito a que los lean allá. Y bueno, el baby ya no es un recién nacido, ya después de los primeros 4 meses, sinceramente yo sentí que al cuarto mes yo volví a nacer. Ya mi beba podía dormir acostada, yo ya no estaba llorando tanto y volví a montar bicicleta que me ayudó un montón. Eso me devolvió la energía y las ganas de seguir avanzando. Así que en ese momento yo revisé mi calendario, el que había escrito antes de dar a luz, y desde el quinto mes hasta el 12 mes empecé a manifestar, empecé a hacer networking con otras mamás y a seguir aprendiendo. Utilicé todo ese tiempo que tenía desde el quinto mes hasta el 12 mes para hacer estas tres cosas que me parecen súper claves. Manifestar, networking y seguir aprendiendo algo. Aquí con otra mirada y con un nuevo integrante en mi familia, volví al tema de la manifestación en el cual he creído toda mi vida y empecé a escribir todo lo que quería lograr en este año, durante mi licencia de maternidad. Me empecé a cuidar más a mí, entonces empecé a hacer más ejercicio, comer bien, hidratarme constantemente, volver a comer porque yo amo la comida. Y a mi esposo, que ha sido clave en todo mi éxito desde el primer día que lo conocí, le pedí cosas como, por ejemplo, una buena almohada para lactar. Así que, pues, esto es un mensaje para él. Su apoyo ha sido súper clave en todo momento, ha sido incondicional. Y en esos días oscuros no me daba cuenta, pero hoy, después de un año, lo veo y se lo agradezco. Más adelante les contaré un poco más sobre él. Y bueno, todo este tema del podcast y de YouTube y de todo lo que estoy haciendo es gracias a la ansiedad. Toda la creación de contenido y como les he contado al principio, se me disparó toda esta ansiedad y entonces empecé a buscar formas para ocupar mi cabeza y sacar esos pensamientos intrusivos. Y como ya había escuchado tanto podcast y había visto muchísimos videos, en uno de estos podcasts que escuché nació la idea de yo crear mi propio espacio para hablar mi propio podcast. Y les digo, sinceramente, empezar un podcast es muy fácil y lo puede hacer cualquier persona que quiera transmitir un mensaje. La ventaja del podcast es que ustedes pueden grabar solo la voz, así que no importa si ustedes no se han bañado, si están despeinadas, si la casa está desorganizada, nadie lo va a ver. E incluso se puede grabar en el carro si el bebé está durmiendo. Ese fue mucho de mis casos cuando yo estaba grabando todo el contenido que les he ido entregando durante todos estos meses. Lo hice así. Si ustedes vieran mis videos se van a dar cuenta que muchas veces estoy despeinada e incluso a veces estoy con la beba dándole leche. Pero todo esto que yo aprendí lo hice a través de mi mentora Lina Coronado. De ella hablo mucho en mi cuenta en Instagram. Le cuento mucho a mi red de mamás y también a mis colegas del hospital. Les voy a dejar a ustedes en los comentarios los datos de ella porque de verdad se las recomiendo. Ella también es mamá, ella es colombiana, habla inglés y vive en Estados Unidos. Y es una dura con todo el tema de las empresas digitales. Así que si ustedes están interesados en aprender, por favor, contáctenla a ella. En mi caso, yo empecé a crear contenido para mi podcast 3 meses antes de la fecha de lanzamiento y empecé a contar cosas que me estaban pasando o que ya me habían pasado, pero que yo sabía que a alguien le iban a servir. Como les dije al principio, este episodio es para hablar de ingresos pasivos y crecimiento personal para mamás que quieren estar en su casa con sus hijos y para mí el podcast es un embudo de ventas que me ha ayudado un montón, pero también es mi voz explicándole a miles de personas las cosas que tienen que hacer cuando están teniendo problemas con el NHS. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces le he dicho a las personas pues cómo conseguir un trabajo, cómo navegar el sistema y a la final eso consume muchísimo tiempo y sinceramente para mí el tiempo es y muy importante, es muy valioso y no se recupera. Así que cuando empecé con el tema del podcast dije, bueno, si voy a dejar de pasar tiempo de calidad con mis hijos por querer explicarle un proceso a un mentí, debo hacerlo de una forma eficiente. Y entonces así nace el canal de YouTube con todos los tutoriales y este podcast de turno.
Y pues como les estaba hablando de ingresos, de crecimiento personal y de apego seguro, al principio les dije que descubrí cosas muy maravillosas en esta licencia de maternidad. El ser mamá no solo sacó a flor de piel mis emociones, mis traumas de la infancia y muchos miedos, algunos de los pasos de mi mami. A ella le agradezco que sacrificó mucho para darnos apego seguro y creo que no me alcanzará la vida para demostrarle lo grandioso que ha sido para mí haber crecido en una familia con limitaciones económicas pero con abundancia en amor, en supervisión, en sobreprotección, en reglas y en unión, porque eso fue lo que mi mami nos dio durante toda nuestra infancia. Estuvo siempre súper pendiente de nosotras. Yo no podía irme a quedar a casa de mis amigas. Creo que la única vez que lo hice tenía ya como 18 años y fue un problema. Cuando me dejó ir a la fiesta de 15 años de mi mejor amiga, claramente fueron como 2 horas y ella me llevó y me recogió. Y creo que hoy en día todo eso sirvió para forjar la mujer que hoy soy. Yo crecí en una familia de apego seguro casi hasta los 25 años cuando tomé la decisión de irme de mi casa. Y sí, nosotras dormimos con mi mami casi hasta los 10 años y nunca fue un problema. Así que siempre para mí mi familia fue ese espacio seguro donde yo podía estar con mi mami y con mis tías y sabía que nada nos iba a pasar. Sin embargo, ese sacrificio de mi mami tuvo un impacto negativo en su vida financiera. Y hoy en día ella tiene que trabajar muchísimo todavía. Ella trabaja 24/7 para seguir pagando todas esas deudas, la alimentación y todo lo que tiene que pagar una mamá que es mamá soltera con 3 hijos. Quizás el país donde ella vive, que es Colombia, no ayude mucho y no solo por las oportunidades, sino también por la falta de información y educación financiera que hay en nuestra sociedad. A las mujeres y en especial a las mamás no se nos enseña a administrar el dinero y mucho menos a generar ingresos mientras maternamos. Por eso mi reflexión es a eso, es a no dejar que el tiempo se nos pase hoy en día, por ejemplo, mirar Facebook o Instagram. Creo que antes era sentarse a ver las novelas, pero hoy en día son estas redes sociales, y a dejar de ser las que consumimos esa información y pasar a ser a las que producimos más información, pero con una estrategia clara desde el principio. Las habilidades que tenemos como mamá no las tiene nadie y hoy en día cualquier persona paga porque le expliquen incluso cómo hacer un caldo de huesos para el colágeno. Se lo digo, yo lo he hecho. O sea, yo he pagado para que me expliquen cosas así que no tienen sentido. Las mamás hoy en día, que somos las abuelas, son expertas en muchísimos temas. Y si hay alguna mamá que haya llegado hasta aquí, ánimo. Seguro que saben algo que otra persona pagaría, pero ustedes no saben cómo sacarlo. Hay que sacarlo al aire. Cuéntenselo a alguien, contacten a Lina de Concretemos. Ella les puede ayudar a que ese sueño que ustedes están pensando se convierta en un negocio digital sin necesidad de ustedes dejar sus hijos en el cuidado de otros. Ustedes pueden empezar muy pequeñito, pero tienen que empezar ya. Y si creen que no tienen nada para enseñar y vender, entonces hay que empezar a aprender algo. Crecer profesionalmente, leer un libro, hacer un curso virtual, aprender una habilidad. Hoy en día, según la literatura, nuestro cerebro es como una plastilina y se puede seguir moldeando en la adultez. No será tan fácil como para los niños, pero se puede. Ustedes pueden aprender algo si se lo proponen, se manifiestan y si se organizan. En algún libro leí que el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Así que todo lo que ustedes digan o escriban es como si fuera realidad. Hay que ponerse a escribir desde la fe y luego trabajar para que eso se haga realidad. Para cerrar esta sección, quiero decir que es muy importante también pasar tiempo de calidad con su pareja, así sea media hora, una vez a la semana, mientras que los chiquitos duermen, porque también ayuda a nutrir la relación con la otra mitad. En mi caso, nosotros nuestra primera cita la hicimos apenas mi hija cumplió 1 año y fue muy transformador. Fuimos a un evento de libertad financiera que hace una pareja británica en Inglaterra, muy famosa, y allí lo que ellos hacen es educar a las personas sobre finanzas personales. Se lo súper recomiendo. Entonces, como se dan cuenta, todo lo que yo hago tiene que ver con todo. Pero, en fin. Como ya saben, este espacio es para que todos aprendamos inglés con propósito, en especial los profesionales de la salud, pero también quiero motivar y empoderar a las abuelas para que aprendan inglés a comunicarse con sus nietos y a muchas personas que están viendo de qué forma pueden utilizar el inglés. Por eso, en la siguiente temporada de Turno voy a hablar más sobre los cursos de inglés y pues también como vuelvo al trabajo, estaré hablando más sobre enfermería, programas de aprendizaje en el NHS para las personas que ya viven aquí en el Reino Unido y cómo a través de la manifestación, el bilingüismo, la medicina funcional, se puede aprender una habilidad,
se puede aprender inglés con propósito y se pueden tener ingresos adicionales. Nuevamente, gracias por acompañarme en esta temporada y recuerden que ustedes pueden visitar mi canal de YouTube, suscribirse a mi lista de correos que es súper importante si ustedes quieren estar al pendiente de todo el contenido que se viene y de esta nueva etapa en mi vida. Recuerden que no es un adiós, sino simplemente es un nuevo comienzo. Gracias por escucharme. Nos escuchamos pronto o nos vemos pronto. Chao.